Hay algo que nadie te dice cuando llegas a los 35. No es que estés viejo, no es que te falte tiempo, es que... ¿Por qué? Porque estás a mitad del puente. Ni tan joven como para fingir que todo da igual, ni tan mayor como para aceptar que no puedes cambiar. Y es ahí, justo ahí, donde... Pero sí te aseguro una cosa, ya no vas a mirar tu ansiedad con los mismos ojos. A los 35 algo cambia. No eres joven ni viejo, estás en medio de todo, la edad en la que se espera que lo tengas todo resuelto, pero por dentro quizás estás más confundido que nunca. Y ahí está, la ansiedad, silenciosa al principio, como un pequeño zumbido que apenas notas, pero con el tiempo se convierte en ruido constante, un temblor interno que no se detiene, una lucha invisible que no puedes explicar del todo. Te despiertas sin energía, aunque dormiste 8 horas, comes sin hambre, trabajas sin motivación, y cuando por fin tienes un momento de descanso, no puedes disfrutarlo. Tu mente no se apaga, solo salta de una preocupación a otra, como si intentara mantenerte ocupado con cosas que ni siquiera han pasado. La ansiedad es ese monstruo moderno que muchos tratan de esconder, pero que en realidad vive en casi todos nosotros. Pero, ¿y si te dijera que esto no es nuevo? Que antes de que existiera Internet, redes sociales, crisis económicas o el ritmo frenético de la vida moderna, ya había seres humanos que se enfrentaban a algo muy similar, no con el mismo nombre, pero sí con el mismo peso en el pecho, y que encontraron una forma distinta de vivir, una forma más tranquila, más presente, más poderosa. Muchos piensan que la filosofía es algo aburrido, lleno de libros polvorientos, pero el estoicismo no es eso, es práctica, es crudo, es un escudo para la mente. Fue la herramienta que usó Epicteto, un esclavo cojo, para encontrar libertad en medio de la miseria. Fue el refugio de Séneca, que vivió bajo la amenaza constante del emperador Nerón. Y fue el diario íntimo de Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, que escribió para sí mismo mientras lidiaba con guerras, pestes y traiciones dentro de su propio palacio. ¿Sabes qué tenían todos en común? Vivieron presiones mucho mayores que tú o yo. Y sin embargo, encontraron la manera de mantener la calma, de vivir con sentido, de dominar sus pensamientos, en lugar de dejar que sus pensamientos los dominaran. Hoy el problema no son las guerras físicas, sino las guerras internas. No es el hambre, es la insatisfacción permanente, no es el castigo externo, es la autocrítica destructiva. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Estás en una reunión, pero no puedes dejar de pensar en una deuda o en una discusión. Estás con tu familia, pero tu mente está en el trabajo. Te vas a dormir, pero repites una y otra vez los «y sí» del día. Eso, amigo o amiga, no es vivir. Es sobrevivir con ansiedad. Y aquí es donde el estoicismo entra en escena. En este video vamos a recorrer 6 lecciones estoicas que pueden ayudarte. Marco Aurelio no fue un filósofo de biblioteca. Fue el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Gobernaba un imperio, dirigía ejércitos, enfrentaba pandemias, la peste antonina, y sufría la pérdida de varios hijos. Y aún así, escribió esto en su diario personal. Si te duele por dentro, no es por lo que te ocurre, sino por cómo lo juzgas. El poder está en tu mente. Él también sentía ansiedad, pero no la negaba, ni la temía. La enfrentaba con sabiduría. Sus pensamientos, escritos para sí mismo y no para ser publicados, son ahora los pilares de una filosofía que ha salvado miles de vidas modernas, y tú puedes ser una de ellas. Antes de continuar, podrías preguntarte, ¿por qué este video importa? Porque nadie te enseña a gestionar la ansiedad de forma consciente. Te dan pastillas, te dicen, relájate, te dicen, haz yoga o sal a caminar, y no está mal, pero no basta. Este video va más allá. Te da herramientas mentales, te da historias que inspiran, te da una base sólida para que puedas construir paz desde dentro. ¿Estás dispuesto a cuestionarte, a abrir tu mente y a tomar el control? Si la respuesta es sí, entonces quédate, porque estamos a punto de comenzar un viaje que puede transformar cómo ves la vida. No te prometo una vida sin ansiedad, pero sí una vida en la que la ansiedad no te controle. Lección 1. No controles lo incontrolable. La raíz de toda ansiedad. De todas las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. Epicteto.
En esta primera lección, vas a descubrir una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: la división clara entre lo que está bajo tu control y lo que no. Esta comprensión marca la diferencia entre vivir atrapado en la ansiedad o vivir con calma y claridad. Aquí empieza la transformación real. ¿Con cuánta frecuencia sufres por cosas que no puedes controlar? Vivimos en una cultura que te empuja a tener el control de todo: de tu cuerpo, tu economía, tu pareja, tu futuro, tu salud, incluso de lo que piensan los demás. Y cuando algo escapa de ese control, una enfermedad inesperada, un rechazo, un error, una mala noticia, el mundo se te cae encima. La ansiedad florece allí donde intentamos dominar lo que no depende de nosotros: el clima, el comportamiento de otros, las decisiones ajenas, el pasado, el futuro. Todo eso escapa a nuestra voluntad, pero aún así, insistimos en aferrarnos. Queremos que todo salga como imaginamos. Y cuando no lo hace, sufrimos. Esa es la raíz silenciosa de la ansiedad. La filosofía estoica enseña una distinción fundamental. Hay cosas que puedes controlar: tus acciones, tus pensamientos, tus juicios, tus valores. Y hay cosas que no puedes controlar: el clima, el pasado, la opinión de otros, el destino. La clave es esta: pon toda tu energía en lo que depende de ti. Acepta con dignidad lo que no. ¿Te das cuenta del poder que eso te devuelve? Cuando entiendes que no puedes controlar si te llaman para ese trabajo, pero sí puedes mejorar tu preparación. Cuando comprendes que no puedes controlar si tu pareja te ama mañana, pero sí cómo tú eliges amar hoy, la ansiedad empieza a ceder. No porque todo se arregle, sino porque tú dejas de desgastarte por lo que no está en tus manos. Epicteto nació esclavo. No tenía derechos. No podía decidir su destino. Fue golpeado, humillado, e incluso sufrió una lesión en la pierna que lo dejó cojo para siempre. Pero Epicteto no se convirtió en víctima. Mientras vivía en condiciones miserables, comenzó a estudiar filosofía y entendió que, aunque no podía controlar su entorno, sí podía controlar cómo lo interpretaba. Él mismo lo dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto no era libre por sus circunstancias. Era libre porque decidió cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar, sin importar lo que hicieran otros. ¿Puedes imaginar el poder que se siente al vivir así? ¿Qué pasaría si dejaras hoy de luchar contra lo que no depende de ti? La ansiedad se alimenta del deseo de control total, pero la libertad comienza cuando aceptas tus límites y te enfocas solo en lo que realmente depende de ti. Ese simple cambio de enfoque puede transformar tu relación con la vida. Lección 2. Elige tu pensamiento. Domina tu interpretación de la realidad. Si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Marco Aurelio. Esta lección se centra en el principio estoico de que no son los hechos los que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellos. Comprender esto te permite tomar control sobre tu percepción y reducir drásticamente la ansiedad que surge de tus juicios automáticos. ¿Estás reaccionando a lo que realmente sucede o a lo que crees que significa lo que sucede? Muchas veces la ansiedad no viene de lo que ocurre, sino del significado que le damos a lo que ocurre. Por ejemplo, no te contesta un mensaje y tú interpretas que te está ignorando, que ya no le importas, que algo hiciste mal. Un proyecto no sale y asumes que fracasaste, que no eres suficiente, que estás perdiendo el tiempo. Te duele la cabeza y tu mente ya está imaginando una enfermedad grave. La mente ansiosa hace esto. Construye historias dramáticas a partir de estímulos neutros. Y cuanto más alimentas esas historias, más reales se sienten, aunque nunca hayan pasado. Los estoicos enseñaban que nada es bueno o malo por naturaleza, solo el juicio lo convierte en algo temido o deseado. Y ese juicio es tuyo, solo tuyo. Cuando aprendes a observar lo que te pasa sin añadir interpretación automática, te liberas. Dejas de reaccionar. Empiezas a responder. Por ejemplo, si no te contestan el mensaje, puedes decirte: no sé qué está ocurriendo. No tengo los datos. No voy a asumir nada hasta tenerlos. Eso te mantiene en el presente. Te da espacio. Y lo más importante, protege tu paz mental.
Dominar tus pensamientos no significa mentirte, sino cuestionar las interpretaciones que te dañan y elegir otras más sanas. Séneca era consejero del emperador Nerón, inteligente, rico, respetado. Pero Nerón, paranoico y cruel, decidió que Séneca debía morir, sospechando que conspiraba contra él. Un día, Séneca recibió la orden oficial de quitarse la vida. Su reacción: no entró en pánico, no maldijo su destino, no suplicó. Con total serenidad, se despidió de sus amigos, escribió unas últimas palabras y se enfrentó a su muerte con valentía, porque sabía que no podía controlar lo que Nerón decidía, pero sí cómo él lo interpretaba y cómo quería vivir sus últimos momentos. Eso es poder, poder real, poder interior. ¿Y si pudieras cambiar tu experiencia emocional, no cambiando lo que pasa, sino cambiando cómo piensas al respecto? La ansiedad no nace en lo que te ocurre, sino en lo que tú crees que significa lo que te ocurre. Cuando aprendes a separar los hechos de tus juicios y eliges pensamientos más sabios, tu ansiedad pierde fuerza y tu mente recupera la claridad. Lección 3. Vive en el presente. El ahora es tu refugio. La vida de cada uno está dividida en 3 tiempos: el presente, el pasado y el futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso y el pasado cierto. Este último, sin embargo, está fuera de nuestro dominio. El tiempo que más se nos escapa es el más indispensable: el presente. Séneca. En esta lección descubrirás que la ansiedad, en su raíz más profunda, es un conflicto con el tiempo. Vives atrapado entre lo que ya pasó y lo que temes que venga. El estoicismo te invita a reencontrarte con el único lugar en el que puedes vivir: el presente. ¿Dónde estás cuando tu mente no está aquí? La ansiedad suele disfrazarse de pensamiento racional, pero en realidad suele ser una imaginación del futuro o un arrepentimiento del pasado. Te angustias por lo que podría pasar mañana, por todo lo que podrías perder. Te castigas por lo que ya hiciste, por lo que no dijiste, por lo que salió mal. Y en medio de ese vaivén mental, te olvidas de vivir. El presente, que es lo único que realmente tienes, lo sacrificas en el altar del tiempo inexistente. Y eso tiene consecuencias físicas y mentales: insomnio, taquicardias, incapacidad de concentrarte, tristeza profunda, miedo sin razón aparente. Estás aquí, pero no estás aquí. El estoico no se evade en la fantasía del mañana ni se atrapa en el lamento de ayer. Vive plenamente en el momento que tiene entre manos. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. La práctica es esta: trae tu atención al instante presente. No huyas mentalmente a lo que no puedes cambiar ni anticipar. Respira, siente, actúa en el ahora con conciencia. Cada vez que te encuentras rumiando un miedo o culpa, pregúntate: ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Esa simple pregunta puede cortar el ciclo de ansiedad. El presente es el único momento donde puedes tomar decisiones reales, donde puedes respirar, donde puedes detenerte. El presente es tu refugio, no tu prisión. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó una de las peores pandemias del imperio: la peste antonina. Miles de personas morían cada día. Roma vivía en caos, miedo y desesperanza. Los médicos no sabían qué hacer. La gente se rebelaba. La economía colapsaba. ¿Y qué hacía Marco Aurelio? En vez de caer en la desesperación por lo que podría venir, escribía en su diario: haz lo que debes hacer ahora. Cumple con tu papel, sin quejas, sin buscar reconocimiento. Él no sabía si moriría al día siguiente, pero sabía que tenía este momento para actuar con virtud. Y eso bastaba para mantener su mente en paz, incluso en medio de una tragedia. ¿Estás usando tu presente para preocuparte o para vivir? El pasado ya no existe. El futuro aún no existe. Solo el presente te pertenece. Cuando vuelves a la hora, aunque sea por un minuto, la ansiedad se debilita, la mente respira, el alma descansa, y tú te reconectas con lo único real, este instante. Lección 4. Controla lo que puedes, suelta lo que no. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros.
Epicteto. La ansiedad se multiplica cuando intentas controlar lo incontrolable. Esta lección te enseñará a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y cómo esa separación clara es una de las herramientas más poderosas que puedes tener para encontrar paz. ¿Estás luchando contra lo inevitable o fortaleciendo lo que realmente puedes influir? Vives intentando controlar todo, que los demás no te decepcionen, que las cosas salgan como esperas, que no aparezca una enfermedad, que no te falte dinero, que los días no se tuerzan, que el mundo siga girando a tu favor. Pero por más que te esfuerces, el mundo no obedece tus deseos. La vida sigue su propio curso, y cuando la realidad no se adapta a tus expectativas, llega la ansiedad, como frustración, tensión, miedo o rabia. Intentar controlar lo incontrolable es la receta perfecta para vivir agotado y ansioso. Epicteto lo dejó claro. Hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Tu libertad está en vas a aceptar las segundas y trabajar sobre las primeras. ¿Qué depende de ti? Tus pensamientos, tus juicios, tus acciones, tu actitud, tus decisiones. ¿Qué no depende de ti? La opinión ajena, el clima, las decisiones de otros, el pasado, el futuro incierto, las emociones de otras personas. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes controlar, te liberas. Tu energía vuelve a ti. Tu ansiedad baja. Tu vida se vuelve más ligera, más enfocada, más tuya. Este es el acto de rendición inteligente. No rendirse por debilidad, sino soltar por sabiduría. James Stockdale fue un comandante naval estadounidense capturado durante la Guerra de Vietnam. Pasó más de 7 años en prisión, sometido a torturas físicas y psicológicas. No sabía si viviría, si volvería a ver a su familia, si la guerra terminaría, pero se aferró al pensamiento estoico que había estudiado antes de ir al combate. Él repetía para sí mismo: no puedo controlar que esté aquí, pero sí cómo actúo mientras esté aquí. Tomó control de su mente, rechazó la autocompasión, ayudó a sus compañeros a resistir, y cuando fue liberado, salió fortalecido mentalmente. Después dijo: nunca confundas la fe inquebrantable en que vas a prevalecer con la disciplina de enfrentar los hechos más brutales de tu realidad. Eso es estoicismo puro. Aceptar lo que no puedes cambiar sin perder el control de tu interior. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de intentar cambiar cosas que no están bajo tu poder? El secreto no está en controlar todo, sino en enfocarte en lo que sí depende de ti. Cuando haces esa distinción y te mantienes firme solo en lo que puedes gobernar, la ansiedad se reduce y en su lugar nace una fuerza interior imparable, la serenidad. Lección 5. Acepta lo que es. La resistencia es sufrimiento. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea, más bien, que ocurran tal como ocurren, y serás feliz. Epicteto. En esta lección aprenderás que gran parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de tu resistencia a lo que ocurre. La aceptación, que no es resignación, es una herramienta fundamental del estoicismo para aliviar la ansiedad. ¿Estás sufriendo por lo que sucede o por desear que fuera diferente? Te dicen que todo está en tu mente, pero no te dicen cómo aceptar lo que duele. Una ruptura que no esperabas, una pérdida irreparable, un fracaso que te rompe el orgullo, una enfermedad, un despido, un cambio drástico. ¿Y entonces qué haces? Luchas internamente contra eso. Te repites: no debería haber pasado, esto no es justo, no lo acepto. Pero esa resistencia no cambia lo que ocurrió, solo multiplica el dolor. Esa lucha invisible contra la realidad es lo que convierte el dolor en sufrimiento. Es como un hombre encadenado que se arranca la piel tirando de los grilletes en vez de respirar y buscar una llave. Los estoicos no predican el fatalismo, sino la sabiduría de ver las cosas como son. Epicteto enseñaba que lo que ocurre ya ocurrió. Tu trabajo no es cambiar lo que es, sino decidir cómo interpretarlo. Aceptar no es rendirse, es decir, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué puedo hacer con ello? Aceptar no es pasividad, es madurez emocional. Y cuando aceptas, dejas de gastar energía inútil y comienzas a construir, a sanar, a vivir. La aceptación reduce la ansiedad porque deja de alimentar el pensamiento obsesivo de debería haber sido diferente.
Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, fue prisionero en Auschwitz. Allí perdió a sus padres, su esposa y su libertad. No podía cambiar su situación, pero sí podía elegir cómo vivirla internamente. En vez de caer en la desesperación, escribió mentalmente lo que luego sería su libro, El hombre en busca de sentido. En ese infierno, aceptó lo que no podía cambiar, y Tuat se convirtió en dueño de su actitud. Dijo: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y esa fue su llave para sobrevivir, y luego ayudar a millones a encontrar sentido en el dolor. ¿Qué parte de tu ansiedad desaparecería si dejaras de resistirte y empezaras a aceptar? Aceptar lo que es no te hace débil, te hace libre. La resistencia consume tu alma. La aceptación te devuelve el control interior. No se trata de conformarte, sino de empezar desde donde estás y no desde donde desearías estar. Lección 6. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. La ansiedad nace muchas veces de la ilusión de que la vida es infinita. Esta lección te mostrará cómo abrazar la realidad de la muerte no te deprime, sino que te libera. Al recordar que vas a morir, despiertas. Prioridades cambian. Desaparece el miedo inútil, nace la presencia. ¿Y si hoy fuera el último día de tu vida, vivirías como lo estás haciendo? La mayoría de las personas vive como si la muerte fuera una teoría lejana. Postergan decisiones, sueños, conversaciones importantes. Dicen, algún día, cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. Y mientras tanto, viven preocupados por cosas triviales. Si alguien les mira mal, si no logran gustarle a todos, si algo no sale perfecto, si el futuro no es seguro. Esa ansiedad existe porque piensas que puedes esperar, pero no puedes. Cada día que vives mueres un poco, y cuando no lo recuerdas te dispersas, te obsesionas, te angustias por lo que no importa. Los estoicos hablaban a menudo de la muerte, no por obsesión mórbida, sino por sabiduría práctica. Memento mori. Recuerda que vas a morir. ¿Por qué es tan poderoso? Porque te despierta, porque pone cada miedo en su lugar, porque te ayuda a soltar lo superfluo, porque convierte el ahora en algo sagrado. Cuando recuerdas tu finitud, te importa menos lo que otros piensan. Eres más tú. Tomas decisiones con más coraje. Dejas de vivir atrapado en el futuro y el pasado. Aceptar que vas a morir no genera ansiedad. La destruye, porque el miedo más profundo, el de perderlo todo, ya está resuelto. Vas a perderlo todo, y eso te da libertad para aprovechar lo que tienes hoy. Steve Jobs pronunció un famoso discurso en Stanford, donde reveló cómo la conciencia de la muerte fue su mayor herramienta de claridad. Dijo: recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Cuando le diagnosticaron cáncer, dejó de postergar. Eliminó lo innecesario. Se volvió aún más determinado, creativo y auténtico. No buscó la eternidad, sino intensidad en cada decisión. Y esa presencia que cultivó, como tantos estoicos, es lo opuesto a la ansiedad. Y si solo tuvieras 6 meses más de vida, ¿qué dejarías de temer y qué empezarías a hacer? Memento mori no es una advertencia, es una invitación. Una llamada a vivir con urgencia, con presencia, con intención. Cuando recuerdas que vas a morir, dejas de vivir como si tuvieras tiempo para desperdiciar en ansiedad, en aprobación ajena, en dudas paralizantes. El estoico abraza la muerte no como final, sino como maestra. Y desde ahí vive libre, con el corazón lleno y el alma en paz. En resumen, el secreto no era eliminar la ansiedad, era aprender a vivir con sabiduría. A lo largo de este video, no te ofrecí una píldora mágica, ni una fórmula vacía. Te ofrecí algo mucho más valioso. Una nueva perspectiva. Descubriste que la ansiedad no es tu enemiga, es una señal, es una alerta de tu alma, pidiéndote que vivas de otra forma. Y en cada lección, el estoicismo te entregó herramientas milenarias para lograrlo. Aprendiste que no puedes controlar todo, pero sí cómo respondes. Descubriste que el juicio es la prisión más común de la mente.
Viste que resistirte a la realidad solo alimenta el dolor. Comprendiste que recordar tu muerte es recordar cómo vivir. Te mostré historias reales, preguntas que incomodan, verdades que liberan. Ahora sabes que no necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz. Solo necesitas comenzar a ver diferente, a actuar diferente, a asumir que tú, solo tú, puedes construir tu calma interna. Y si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo que ya despertó. Si este contenido resonó contigo, si algo dentro de ti hizo clic, entonces no estás solo. Este canal está creado para personas como tú, que buscan claridad en medio del ruido, que están cansadas de vivir atrapadas en la ansiedad, que quieren tomar el control de su mente, su vida y su destino. Suscríbete ahora para seguir explorando este camino. Aquí hablaremos de filosofía práctica, estrategias mentales, hábitos conscientes y sobre todo, de cómo convertirte en dueño de ti mismo. Porque eliminar la ansiedad no es un objetivo, es el resultado natural de vivir con sabiduría, y ese camino, si eliges recorrerlo, lo caminamos juntos. Nos vemos en el próximo video.